Bienvenidos a este nuevo programa Sanamente, donde cuidamos nuestra salud mental, donde os ayudamos además, o eso esperamos, a que llevéis vuestro día a día y algunas problemáticas que hemos tratado muchísimo mejor. Para ello, ya sabéis, el equipo de Radio Miramar, aquí a mi derecha Guzmán, una servidora, Ana Patricia Padial, pues siempre contamos con las mejores, así que bienvenida a nuestra psicóloga Teresa. Muchas gracias, chicas. Bueno, que hoy vienes a hablarnos de un tema que en principio, si solo digo duelo, al otro lado ya le habrá dado yuyu a más de uno, porque es un tema que suele impactar y que suele ser duro, ¿no? Sí, nos cuesta mucho en la sociedad de hoy día, ¿no? Porque antes estaba mucho más todo integrado. Sí, integrado. Pues hablas de muerte, hablas de duelo, situaciones concretas de muerte como el suicidio, que hoy día se está hablando tanto porque es tan necesario hablar, es muy tabú. Entonces creo que es importante que hablemos de duelo y cuáles son los procesos, ¿no? Y qué cosas me pasan, para que yo también tenga en cuenta que eso es así, que es normal, que es necesario también, ¿vale? Que eso es importante. Porque hoy en día, como vivimos de espaldas a la muerte, como parece que queremos pasarlo cuanto más rápido mejor, que entierren a mi ser querido lo más rápido posible y a otra cosa, ¿no? No quiero pensar. Claro. Es un poco eso, ¿no? Y efectivamente es contraproducente, digamos. Es decir, o sea, me explico un poquito mejor. Es que tenemos que sentirlo, ¿vale? Porque el duelo duele. Exacto, ¿vale? Porque de nada nos sirve anestesiarnos o tratar de evitar situaciones que para lo que existen y de la forma en que están planteadas, pues muchos rituales, ¿no? De los que hacemos, pues como el hecho de velar, si eres creyente en la misa. Porque ayuda, ¿no? Quieres decir. Exacto, ¿no? porque ayuda, ¿vale? Entonces. Nosotros nos contaron en un congreso un médico que ayudaba, ¿no? En los momentos finales a los pacientes, que él iba a una tribu no me acuerdo exactamente de dónde nos contó, y de cómo velaban, ¿no? Era una semana entera, ¿vale? Entonces, claro, también como nos decía, allí no hay ave, las distancias son las que son, entonces le tenemos que dar tiempo a que familiares, amigos vengan a despedirse de ese ser querido. Entonces es toda una semana y están de fiesta. A ver, de fiesta es que a lo que se dedican es a recordar y a rememorar los buenos momentos que vivieron con esa persona. Claro, cuando tú después de una semana recibiendo a personas que te hablan con cariño de tu padre o de tu madre, ¿no? Que te cuentan los buenos momentos que vivieron, en lo que le ayudó, en lo que tal, cuando tú lo entierras, claro, él decía que el duelo ya lo habían pasado en esa semana y que podían volver casi directamente a su vida normal porque habían hecho un proceso ahí que nosotros no nos permitimos. Porque fíjate, en esa semana se han permitido, como tú has dicho, hacer muchas cosas. Sentir el dolor, como también estabais diciendo, ¿no? Enfrentar la pérdida, probablemente lo tengo delante, lo estoy viendo, me puedo despedir diciéndole todo lo que necesite decirle. Le doy un significado. Al final, cuando tú estabas hablando de me cuentan las cosas bonitas, me quedo con lo bonito, le doy un sentido, ¿no? Me quedo con todo lo que a mí la relación con esta persona me ha aportado, con todo con lo que me quedo. Claro, él decía, lo sentimos como un vacío, aquí lo expresamos en nuestra sociedad como un vacío y ellos lo que hacen es llenarlo. Porque lo han llenado durante esa semana, con todo, como tú dices, con todo lo que te han dicho, ¿no? Es como todo lo contrario. Probablemente ahí lo que queda es que durante el primer mes incluso, ¿no? Pues, hombre, ya culturalmente también podemos ver. Pero, por ejemplo, aquí, pues el primer mes es como el shock, ¿no? Es fuerte. A lo largo del primer mes te vas dando cuenta de que eso realmente ha sucedido y que a la persona no la vamos a volver a ver, que no lo más importante, o sea, la muerte, lo genuino de ella es eso, que no vamos a poder volver a ver a esa persona. Y las personas que hayan sufrido la pérdida de alguien muy cercano y muy querido,
sabrán a lo que me refiero cuando digo que es como un hachazo, aunque haya tenido una enfermedad larga, siempre es como un hachazo y además que dura 2 días, ¿no? Porque en 24 horas se entierra, es el duelo, es el entierro y ya vuelves a la vida normal, ¿no? Y ya te quedas solo llegando a tu casa y te vienen todos los recuerdos de golpe y ahí es donde, claro, que a la cabeza no le da tiempo a asimilarlo, es un proceso más largo, ¿no? Por eso es la idea de que tengamos en cuenta que más o menos el primer mes es de shock y luego, por otro lado, el primer año también es muy difícil. Porque son todos, todo, ¿no? Exacto, son todos los primeros, el primer cumpleaños, las primeras vacaciones, las primeras navidades. Entonces es verdad que el primer año también es más difícil porque nos lleva, claro, a qué estábamos haciendo en este momento el año pasado, ¿no? Y lo que comentas es muy interesante porque cuando hay una enfermedad larga, es verdad que se habla de que el duelo en cierta medida está anticipado porque nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces digamos que el cuerpo y la mente ya se va preparando. Vale. Pero es verdad que muchas veces queremos como estar muy preparados y luego al final pues las emociones son las emociones. O sea, sí, no se puede uno preparar para eso, ¿no? Bueno, el hecho de prepararse yo lo que animaría es, si estamos en una situación de una enfermedad avanzada, el prepararte es el poder acompañar, el poder despedirte, el poder estar siempre en la medida de lo posible, ¿vale? Sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, pues al lado de esa persona que me necesita, ¿vale? Yo es que partiría de la base que nuestra cultura, como tú decías, que antiguamente lo hacían bien y ahora lo hacemos mal, porque de hecho yo que he estado en entierros donde han criticado a las madres por llevar a las madres y padres, no quiero ser ahora, por llevar a los niños pequeños. ¿Tú lo recomiendas? Eso es un temazo, ¿vale? Porque además estoy, bueno, como yo por desgracia también estoy bastante en contacto con el duelo y con la muerte, me estoy encontrando con mucho de esto, de no hemos llevado a los niños, ¿vale? Incluso las abuelas, que supone que vienen de otra cultura, no la que tenemos ahora mismo. Pero porque se ha creado como en muchas de las situaciones, ¿no? Y de las cosas que nos rodean, también se ha creado como el mito de que es perjudicial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo recomendable que tú me preguntabas? Pues mira, si tiene menos de 7 años, ¿vale? Pues le podemos preguntar si quiere participar. Siempre la idea es, tenga la edad que tenga, le preguntamos, ¿vale? Si quiere participar. Es verdad que menos de 7 años es muy pequeñito, pues a lo mejor pues podemos valorar si realmente quiere o es necesario que participe, a lo mejor presencialmente, pero sí que puede hacer un dibujo, puede hacer una carta. Por supuesto se lo tenemos que explicar, con palabras que lo entienda. Y tenemos que dejar muy claro, ¿no?, esa idea, porque ellos todavía no entienden el concepto de la muerte. Entonces tenemos también que dejar con las palabras adecuadas, no nos asustemos porque al final cada uno conoce a su hijo y a su hija, ¿vale? Entonces es cuestión de que miremos dentro, nos cuidemos primero nosotros y escojamos primero nosotros la forma, el modo, el lugar y tal, y luego ya lo expresemos. Entonces, que quede claro que la persona no va a volver. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué dibujito queremos que se lleve? O que una carta o lo que sea, ¿no? Siempre preguntarle. Luego nos podemos encontrar a lo mejor cuando ya son a otras edades como adolescentes, que parece que no está en la onda, no se está enterando cuando la persona que se ha ido era una persona con la que estaba súper unida, con la que tal. Los adolescentes, ya hablamos el otro día, ellos están en otro, su cabeza es que está en otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué se recomienda? Pues además de preguntarle, ¿vale?, si le vemos reticente y consideramos que puede ser importante para él o para ella, pues a lo mejor quizás piénsalo, ¿no? Puedes cambiar de opinión, eso también es muy importante, incluso con el niño pequeño, ¿no? Estoy aquí para lo que puedas necesitar y quizá piensa si más tarde, ahora entiendo que te cueste, pero quizá piensa si con el tiempo te vas a plantear si realmente te hubiera gustado ir. Te vas a arrepentir. Y le hacemos reflexionar, ¿vale? Pero
No forzamos nada, entendemos, damos comprensión y estamos disponibles. Y en el caso de que sea un niño entre 7 y 12 años, ahí en medio, y el niño insiste en ir, pero luego el entorno dice, es que es muy pequeño, pero el niño insiste en ir, porque a mí me ha pasado. Y ella quería verlo y quería ver el cuerpo presente y todo. Y el entorno se puso súper negativo. Bueno, yo en ese caso aposté por respetarla, porque digo, ¿tú quieres verlo? Pues si tú consideras que... Y sí, lo llevo bien. Pero ¿podría haber pasado que no lo llevara bien? Sí. Podría haber pasado. Yo en ese caso, si insiste, pues respetamos, ¿no? Quizá a lo mejor le podemos explicar qué esperas encontrar, ¿vale? Sí. Para que a lo mejor pues no le pilles sí, hay que prepararla, digo, exacto. Que esto es un impacto y una imagen eso que igual es prefieres quedarte con la imagen de esa persona como la conocías, porque a ver, vale. Igualmente, si al final pues surge que me ha impactado, qué tal, lo vemos, es decir, pues lo volvemos a hablar. Al final te ha impactado, realmente... ¿qué ha pasado? Cuéntame, decir. ¿Qué es lo que te ha impactado de lo insistimos, que has visto? Exacto, insistimos en estar presente, en acompañar y en escuchar. Estar disponible, estar presente para los niños, para los adolescentes, el acompañar y el escuchar. Porque realmente sabemos, entendemos que es un duelo, porque aquí nos apuntabas tipos de duelo y ahí creo que a más de uno le habrá chocado la neurona y habrá dicho, ay, hay más de un tipo de duelo. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando nos deja, o dejamos, cuidado, una relación... también es un duelo. También es un duelo. Cuando... ¿Se producen todos los pasos? O todas las estaciones, todos los, no sé, ¿cómo lo decís? Bueno, cuéntalo porque habrá mucha gente. Sí, además muy interesante porque hay diferentes autores y diferentes formas que dicen en que se pasa el proceso de duelo. Bueno, al final es diferente nombre para prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces se habla de que a lo mejor al principio puede haber una negación y shock, que era lo que decíamos, ¿no? Me enfado... luego negocio, luego me pongo más triste, hasta que llego a la aceptación, pero luego eso no es lineal. Y entonces, a ver. Y ya estoy en la aceptación, y estoy bien. Exacto, no. Pues eso significa que a lo largo del día, ¿vale? Yo puedo estar en mi enfado gordísimo, no termino de creérmelo, ahora me pongo súper triste y bueno, parece que me siento mejor. ¡Wow! Montaña rusa. ¿Vale? Entonces, eso pues también es normal, que cuando muchas veces además entendemos más el hecho de la pérdida por la muerte que el hecho de la pérdida de la pareja o de un trabajo, que también es un duelo. Y ahí hay mucha incomprensión, es como, ¿no ve cómo está esta pero persona? Pero no es así, ¿no? Claro, no como... es para tanto, no es para tanto. No se ha muerto nadie, que es la frase, no, ¿vale? No ha muerto nadie. Mira, esa frase que dura, ¿no? Vale, entonces como, bueno, no... Invalida mis sentimientos, a mí me da mucho coraje que invalide mis sentimientos, porque que parece que estoy sintiendo cosas de loca, no... Eso no lo puedes sentir, perdona. Por eso también decía que he empezado diciendo, ¿no? Como si te deja tu pareja, no, es que si tú dejas, porque claro. Al final tú has tomado una decisión, que ese también puede ser otro tema para otro sanamente, no quiere decir que ya como has tomado la decisión jauja, y vale. la decisión, pues tú entiendes que estás tomando la decisión correcta y qué tal, pues no. ya está. No, claro. Es duro, se hace duro, y a las personas y las costumbres, ¿no? Y los hábitos y se echan de menos, aunque yo me pare y piense, pues la decisión ha sido la acertada. Sí, pero ¿no? es verdad que esa persona no vuelve a estar en casa, no vuelve a compartir eso que compartías con esa persona. Es verdad que se parece mucho a perder a alguien. Y se puede complicar la cosa, por eso últimamente también se habla mucho del tema del contacto cero. Si yo ya parto de que lo más adecuado es que esta relación acabe, si yo voy apareciendo como un fantasma, mi compañera también, Eire, que hemos hablado otras veces, ella lo llama el zombie o algo así, ¿no? Sí. Porque te da cosa. Porque aparece, no, porque te ha visto el story,
y de repente y se el deja otro caer por ahí. No sé, porque te manda un WhatsApp, ¿cómo lo llevas? Entonces, Pero la persona que ha dejado o la que ha sido dejada. bueno, Puede Cualquiera haber de de los lo- dos. la idea es que eso te hace muchas veces el volver a tomar contacto, el volver a enfrentar, porque también cuando tú dejas una relación, empiezas tu duelo, una de las historias es que tú empiezas también a idealizar lo que Lo que has pudo dejado. haber sido. Entonces, Pero eso también se recomienda pasa el contacto cero. cuando muere alguien. También. Que también suele pasar, ¿eh? Es como que, supongo que porque la mente lo decide así, no lo sé, nos quedamos con todo lo bueno que hemos vivido con esa persona, esas partes las ensalzamos, obviamos lo que a lo mejor no era tan tal, y de repente acabamos de cambiar la imagen real de esa persona, ¿no? Lo necesita En nuestro ese cerebro. sentido, si estamos dándole un significado, estamos recolocando y es lo que nos ayuda, ¿por qué no? No hay problema. ¿Vale? Ya habría que ver, pues, como siempre, ¿no? Depende. Depende todo, Pero en principio, ¿vale? Quedarse con lo bueno podría ser, si te ayuda, una buena Porque estrategia. porque al final, vamos a poner el ejemplo de enfermedad avanzada, como decimos. Si nos quedamos en En esos todo el últimos, ¿no? sufrimiento del último tiempo, Que pues, probablemente no a lo sé, mejor esa persona dejó de ser ella misma, porque, a ver, dependiendo del tipo de enfermedad, pues vamos a imaginar un Alzheimer, pues quedarte con esa imagen donde ni siquiera te reconoce, pues también que- es duro, ¿no? Porque realmente qué sentido tiene, ¿no? Ya, sí. No ayuda en nada, No. ciertamente. Y sin embargo sí creo que puede reconfortar el que tú recuerdes lo vivido, lo bueno vivido con esa persona, ¿no? Que también sería normal, ¿vale? Que el primer tiempo, sobre todo si tú has sido una persona que ha estado ahí al pie del cañón con esta persona que ha podido estar enferma, esos primeros meses Qué vacío, ¿no? estás mucho ahí también, en lo último que pasó, en el sufrimiento, porque también necesitas elaborar eso para después Digerirlo, continuar. Entonces, ¿problema o cuando vamos al psicólogo? Pues cuando las cosas vemos que se están enquistando, ¿no? Pero, ¿Hay un pero en tiempo principio... para elaborar el duelo o hay un tiempo sano estipulado para que ¿Cuánto ese dura, sentimiento no? se transforme? A ver, como necesitamos normalizar esto, ¿vale? Los primeros meses, el primer año, ya he dicho que es complicado, ¿vale? Pero es verdad que si vemos que nos está costando por nosotros solos, pues no hay nada de malo en que alguien nos eche una mano, ¿vale? No hay nada de malo. También es importante, por ejemplo, que a veces la idea esta de me estoy volviendo loco o qué cosas más raras me pasan, ¿no? Nos afecta al cuerpo, nos afectan los pensamientos, nos afecta físicamente. Y una persona que está en duelo puede sentir que escucha la voz, que lo llama. Sí. Le puede parecer que Va a entrar. Pues lo puede. ¿vale? Tiene esa idea de coger y llamar por teléfono. Eso tiene que impactar mucho, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo, no? Pues, vamos también a normalizar todo eso, porque si ahora ya también por eso me castigo, Ajá, vale. ¿vale? También es porque la mente va a la rutina. Tú le llamabas todos los días a tu madre acaba de morir. Pues normal que vayas a coger el teléfono. Absolutamente o normal. estaba siempre en la cocina cocinando. Es normal que la escuches por detrás. Tampoco pasa nada, Sí. ¿no? Ni tienes que estar volviéndote loca. No, exacto. Pasa que muchas veces, pues, como se nos junta, son momentos difíciles, cuando se nos juntan en momentos difíciles, se nos junta todo, ya empezamos a sumar, ¿no? Y hacemos la montañita más grande. Cuando se nos juntan emociones, como decíamos en temas de enfermedad o tal, de ese alivio porque ha dejado de sufrir. Pero ¿cómo puedo estar sintiendo Teniendo alivio? alivio porque ha dejado de sufrir? Porque a la vez entonces yo me siento mal, me siento culpable por sentir ese alivio. Es como ¿cómo una difiero maraña esto? ahí, ¿Vale? sí. Pues todo es necesario. Es decir, ¿Y tú no crees que también en parte nos pasa todo esto porque nos resistimos a sentir? Y cuando nos vienen algún tipo de emoción, lo que queremos es despegárnosla, quitárnosla de encima Sí. para que no nos atraviese y no sentir. sí, totalmente. Es que nos ponemos en lucha y no nos damos cuenta
que esa lucha, ya también lo habíamos hablado, es la que alimenta al monstruo. La resistencia. Esa resistencia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo natural? Pues lo natural es que yo me deje sentir. De hecho, ayer que en Story pasé, si alguien tenía alguna pregunta, me preguntaban si el hecho de estar con medicación afectaba al duelo, ¿vale? Por no sentirlo, dices, porque sea una medicación se ayudaba a elaborarlo, ¿no? El hecho de tomar alguna medicación, pues que te ayude con el malestar, ¿vale? Sí, yo lo entendí así. A ver, estamos diciendo que un proceso normal. Entonces, si en un momento dado alguien, por lo que sea, necesita ayuda, pues la pide y se ve si un especialista considera oportuno, ¿vale? Pero sí es verdad que esa pregunta a mí me recuerda que muchas veces a este familiar que lo está llevando fatal y no puede estar allí prácticamente y tiene un sufrimiento que se le ve en la cara o tal, que al final quien no soporta el sufrimiento soy yo, porque no puedo verle, ¿vale? Eso también creo que vamos a mirarnos, ¿no? Y yo a esa persona pues le doy alguna medicación, eso no está prescrito por ningún lado, que yo creo que es conveniente, y la anestesio, señores, no le estamos haciendo ningún favor, ¿vale? En ese sentido, creo que la pregunta no iba exactamente por ahí. Por donde iba la pregunta ya digo, pues quizás es que lo pueda ver un especialista. El duelo es algo normal que hay que pasar, pero bueno, que si a lo mejor se está teniendo más dificultad, pues lo puede valorar un especialista, y por supuesto desde la psicología se puede ayudar y se puede acompañar, como estamos diciendo. Pero eso sí que es verdad, esto de el día del velatorio, que está la persona fatal y entonces sin que se dé cuenta, o como no se da cuenta, o se lo digo pero como no está aquí y se toma lo que sea para aliviarle, no le estamos haciendo ningún favor. Le estamos privando de que ese día lo viva, lo sienta, aunque en su propia ansiedad y en su propia historia luego lo pueda tener borroso, pero ha sido un proceso natural del cuerpo. Ya. No algo que puede también pasar catarsis, ¿no? Porque te limpia también, ¿no? Supongo que luego, aunque lo pasas muy mal en ese momento, que es verdad que cuando lo ves desde fuera, yo que he estado en entierros de bebés muy pequeños, ver a esa madre tirada en el suelo gritando, es que te rompe el alma, ¿no? Pero yo supongo también que es necesario, ¿no? Que esa persona pase por eso y que luego pues ya diga, bueno, pues voy aceptando poquito a poco, porque totalmente así, es que es totalmente así. Brutal. ¿Cómo puede elaborar algo que no te ha pasado por las tripas? Es como hacer la digestión. No tiene que atravesar, creo que haya pastilla mágica que te pueda tener anestesiado cuánto tiempo, porque es que es como a lo mejor ese río, día, ¿no? Que si a lo mejor estamos viendo a esa persona, porque es verdad que hay casos y casos, y que cuando a lo mejor está tan desbordada, pues a lo mejor necesita una ayuda siempre prescrita y siempre con una asistencia médica, ¿no? Pero es verdad que yo he visto casos en los que se ha necesitado, pues por el motivo X, ¿no? En realidad es muy puntual, te ayuda en ese instante, pero mañana volvemos a tener, quizás no en el mismo grado de intensidad, pero hay que sufrirlo, hay que vivirlo, no hay pastilla. Porque es que es como la lucha con el monstruo. Exactamente. Total. Yo creo que la pastilla es como lo de agarrarte al tronco en el río, que no fluye. Porque no te deja fluir, porque te quedas ahí en el dolor, ¿no? Y al dejar que fluya, pues mañana será otro día. Hablando de lo que ella dice, hay mucha gente que se instaura en ese dolor y que además quiere hacerlo, porque le parece que es la forma de rendir, de homenaje. Sí. No sé si homenaje es o por lo menos. Todo tiene como su parte positiva y su parte negativa. Entonces, antiguamente se velaba se hacían muchísimos rituales que ayudaban un montón, pero también había una parte, había un puntito, no hace tantos años. Nuestras abuelas, vaya. Exacto. En el que el duelo, bueno, el luto ¿vale? Eterno, de negro absoluto. Era a lo Bernarda Alba. Sí. ¿Vale? Entonces... Ya tu vida había terminado. Eso es. No tenías ya derecho ni a salir, ni a divertirte, ni a sonreír. Mi abuela, no recuerdo exactamente qué familiar fue, y ella se casó de negro. ¡Wow! Dios, ¿vale? Eso es radicalismo total. Entonces, claro, la época era lo normal. No te vistas de negro. Ya ves, que te va a pegar. Claro.
Entonces, es lo que digo, que en ese sentido, por ejemplo, eso pues no es beneficioso. Todo el tema rituales y tal, que muchas cosas se han perdido y podrían ser positivas, ¿vale? También muy positivo, o sea, el también toma un poquito de distancia, yo también lo veo positivo, pero bueno, que esas cosas no eran perjudiciales, ¿vale? Ahora, eso sí, es el sufrimiento, tú no te podías reír, durante cuánto tiempo no podías salir a la calle, se te fuese a ocurrir ir a la feria. Bueno, a ver, habría personas que lo llevarían muy mal, pero otras personas que, como yo decía antes, en ese para mí pasarlo mal, porque en realidad es eso, estaban rindiendo homenaje a su ser querido que se había ido. O sea, no había otra, ellos mismos no se permitían otra cosa. Claro, lo que pasa es que, fíjate, hay formas mucho más sanas de rendir homenaje o de tener el respeto. Yo creo sí, que era porque, ¿no? por ejemplo, fíjate, una madre y un hijo, ¿no? Y esa madre y a ese hijo le encanta, pues, yo qué sé, algún grupo de música, alguna canción, algo que ellos sienten que le gusta a los dos. Tú puedes vivir a lo Bernarda Alba. A ver, cuidado que ya digo, que pasarlo mal es importante, o sea, no somos robots, vale, entonces, pero el hecho de ir digiriendo, como decíamos, pasarlo mal, para poder ir aceptando, para poder ir sintiendo todas esas emociones, expresándolas, dándote tiempo, pues recolocando, pues si al final yo como le rindo homenaje es porque sé que si yo estoy cantando esa canción a viva voz, lo siento más cerca, o él estaría feliz, porque al final, si pensamos en nuestros seres queridos, yo creo que eso es lo que ha ayudado a que el duelo deje de ser Bernarda Alba y sea más a lo Coco, ¿no? ¿Que estuvieras ahí de negro, amargada, encerrada, o que disfrutaras de la vida? No, sobre todo también muchas veces el hecho de cuando son personas jóvenes. Bueno, a mí me recuerda a Titanic, Rose, que hizo todo lo que con Jack habían hablado. Vivir por dos. ¿Vale? Pues eso da un sentido, recoloca. Por supuesto, primero lo has pasado mal y lo has sentido, y luego, ¿vale? Oye, te has puesto encima de la mesa Coco, y ya para despedirnos, es una buena recomendación, ¿no? Para poder ver en casa. Sí, los pequeños y los no tan pequeños. Muy buena recomendación, porque ya digo, es otra forma diferente. Fijaos que es como lo hacen en otra cultura. Es que yo pienso que en nuestra cultura deberíamos aprender mucho de la cultura mexicana en este caso, ¿no? Porque Coco lo representa muy bien. Hay otras muchas películas donde salen esas cosas y nosotros lo vemos eso como una cosa rara, a distancia, pero ellos lo disfrutan. Venimos de esa educación, ¿no? De que es algo que hay que ponerse la máscara del sufrimiento, ¿no? Y bueno, aunque hay mucho de pasarlo mal y de sufrimiento, pues... Y si quieres, para terminar, ¿qué puede ayudarme? ¿Qué puede ayudarme a pasar el duelo? ¿Qué puedo hacer? Pues en esos primeros momentos, en esos primeros meses, es muy importante el autocuidado, que es lo que siempre decimos, ¿no? Darme mi espacio, expresar, también lo hemos dicho, ¿no? Expresar nuestras emociones, ponerlas en palabras, escribir, despedirme si no he podido hacerlo, ir tratando de ir recordando, pues, todas esas cosas que a mí me llenaban con esta persona. Ver fotos me va a ser muy duro, pero a lo mejor me apetece, o soy una persona creativa y quiero elaborar algo que yo tenga de esa persona, con fotos. Se me da bien dibujar, pues con dibujos. Vale. Todo eso. Y no callarte, ¿no? Sí, expresarlo, ¿no? Exacto, date cuenta que al final es expresarlo, hemos dicho, dibujar,
escribir, hablar, expresarlo, ¿vale? Y si vemos que no vamos avanzando en las etapas, pues pedir ayuda. Exacto, Bueno, sí. o si queremos estar acompañados en las etapas, También, que sí. es que a veces, Sí. por favor, esto Tenemos de que tener que estar muy hacerlo mal. todo solo, Sí. es que parece que se lleva ahora mucho, pero oiga, no es necesario. Sí, o sea, es verdad que es importante lo de normalizar y naturalizar, es un proceso que forma parte de la vida, lo que pasa es que lo tenemos ahí como si no formara parte, y entonces, por lo tanto, pues bueno, algo que se puede hacer acompañado de tus seres queridos, porque hay otra cosa que antes iba a decir y se me ha olvidado y creo que es importante. Fijaos, dice, oh, qué mal está llevando la pérdida de esta persona. Y eso lo solemos escuchar un familiar de otro, porque el familiar pues se desahoga, llora a menudo, está triste, verbaliza que se siente mal o lo ve que se siente mal, ¿vale? Bueno, pues desde la psicología, el que mejor está llevando el duelo Es esa es persona, ese. ¿no? Fíjate. El que más llora, el que más lo habla y el que Es más el que sufre. mejor lo está llevando. El que está interiorizando, se está haciendo el fuerte porque está evitando, porque no lo está sintiendo, porque no se está expresando, es decir, todo lo contrario a lo que venimos diciendo, ese no lo está llevando bien. Ese Tomando es una nota. bomba de relojería que Vale. sale por Puede donde explotar sale. en cualquier momento. Totalmente. Bueno, pues si estáis pasando un duelo, si conoces a alguien que esté pasando el duelo, pues también puedes mandarle este programa, que me parece muy interesante, que lo compartáis, por favor, que lo hagáis llegar a todas esas personas que creéis que lo puedan necesitar. Y si veis que necesitáis ayuda o si queréis estar acompañados en cualquier proceso de la vida que estéis pasando, Teresa Arroyo Psicología. ¿Psicología o psicóloga? Psicología, ¿no? Psicología, Ya no lo sé. Vamos a ver. Bueno, yo la he dejado etiquetada aquí en el programa para que no tenga pérdida. Pues podéis poneros en contacto con ella en su Instagram y en su Facebook. Y en Clínica Apolo, junto a las Carmelitas en Vélez, Málaga, también pasa consulta tanto presencial como online. Pues muchas gracias. Teresa. Muchas gracias a vosotras siempre.